vamos entonces ahora con Alejandro, quien tiene una ponencia diferente. Alejandro es muy conocido en el ambiente de educación ambiental, no solamente en Venezuela, que es de donde viene él y donde está conectado, sino a nivel latinoamericano y iberoamericano. Alejandro, bueno, yo tengo que decir, fue una persona que me inició a mí en esto de la educación ambiental y hace muchísimos años, en el año 84, si no me equivoco, tenías unos cursos de educación ambiental efectiva. Recuerdo que los eran muy simpáticos esos cursos. Y bueno, eh, Alejandro nos presenta una ponencia que la llama de educación ambiental al empoderamiento climático en Venezuela, una propuesta curricular. Bueno, ya Alejandro entrará en detalles, pero sabemos que Venezuela a nivel ambiental está desastrosamente mal. Y bueno, como allí Alejandro es un documentador con la organización Clima 21, que corría una ONG Clima 21, que está especializada en el tema de derechos humanos ambientales y que viene documentando con muchísima rigurosidad muchísimas cosas o interactúa con otras que documentan, un esfuerzo titánico que se hace en Venezuela. Pero desde allí hay propuestas también. Vamos a escuchar la propuesta de Alejandro. Alejandro, tuya las cámaras, tuyo el micrófono, te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pablo. Voy a compartir una presentación. Por favor, me avisan en qué momento está abierta para ustedes. Muy bien, entonces ya entrando en esto y yendo más rápido porque perdí un momento, voy a hablar un poco de la educación ambiental al empoderamiento climático en Venezuela y pido por favor que cierren los micrófonos porque oigo un retorno. Ajá, y voy a tener una propuesta curricular al respecto. Ahí vamos a empezar a hablar de que estamos en el medio de un huracán muy importante. En el huracán dicen los biólogos que trabajan con ellos que las palmeras cocotero tienen un diseño particular para soportar hasta cierto punto eso. Eso es lo que se le llama resiliencia en varios temas de ingeniería o de biología evolutiva. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo para dar las instrucciones, como dijo Javier hace un rato. Es decir, comenzamos y se habla en este caso de de una crisis que, que estamos viviendo, y así se llama el simposio, pero estamos viviendo en una crisis principalmente ética. Es una crisis en el cual esa crisis nos está llevando a una situación de preguntarnos. Esa chica palestina que está en el centro nos pregunta, ¿eso es la respuesta que debíamos correr a hacer ante el terrorismo de Hamas? Y ese es una solo de los 10 grandes conflictos de guerra que ocurren en el mundo, de los 20 algo más que hay en una escala un poco menor. Es decir, estamos en una crisis ética que debemos hacernos preguntas de lo que está pasando. Pero esa crisis ética nos impide, perdón, ver algo más. Algo como decía el famoso microcuento de Augusto Monterrosa, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y el dinosaurio es el cambio climático de un grupo de gente que no se le puede hablar de romántico por ninguna parte, que es la gente del Foro de Davos en este año, escribió un informe sobre los principales riesgos globales sobre la economía y la sociedad. Hablaba de que a 2 años la crisis por el costo de la vida podía ser uno de los mayores amenazas, luego seguido por los desastres por eventos meteorológicos extremos, confrontaciones geoeconómicas, fracaso de la mitigación del cambio climático y polarización social que estamos viendo muy fuerte en este año. A 10 años aparecía como primer evento el fracaso de la mitigación por el cambio climático y todos los otros que le vienen abajo son temas ambientales. Pero el problema del cambio climático no está esperando ni siquiera 10 años. Este año, hace muy pocos meses, sucedieron 3 catástrofes terribles. En La Jaina, Hawái, ocurrió un incendio, el cual, aun cuando el incendio y los 3 casos tienen razones humanas por debajo, está el cambio climático como un generador de condiciones de vegetación muy seca que generaron la posibilidad de un mega incendio que destruyó uno de los pueblos tradicionales de Hawái.
En el segundo caso, en Derna, Libia, uno de los más desastres más grandes que han ocurrido, que haya pasado por debajo de la mesa, donde más de 10.000 personas murieron después que una tormenta, la tormenta David, afectó ese país y destruyó por unas lluvias muy grandes un embalse que llevó por delante esa ciudad, el cual esa ciudad fue prácticamente derruida. Más recientemente, la ciudad de Acapulco, en México, fue destruida por un huracán nivel 5 apenas hace unos días atrás, donde todavía no se sabe el nivel de daño, pero se sabe que esa ciudad, cuya economía es principalmente turística, no se va a solucionar de una manera muy rápida. Es decir, están cosas que están sucediendo ya y están afectando de manera muy grave a los humanos. Y tenemos que aprender algunas cosas muy importantes sobre el cambio climático. Los primeros tres elementos es que el tiempo del cambio climático es aquí y ahora. Es un potenciador de problemas ya existentes y va a cambiar todo lo que conocemos en el mundo. Esas son tres condiciones que ya están aquí, ahí y que tenemos que trabajar sobre ellas. Pero hay tres elementos más que sí están en nuestras posibilidades de lograr trabajar sobre ellas, que tienen que ver con que afecta principalmente a las personas más vulneradas. Digo, no vulnerables, más vulneradas. Aquellas por razones de justicia e inequidad ya están siendo muy afectadas. Es decir, esto es un problema de derecho humano. Exige respuestas al mayor nivel posible y no lo podemos eliminar, por lo cual debemos aprender a vivir con él. Esos tres elementos son los que podemos trabajar en este momento. Las otras son condiciones del cambio climático. Veamos qué podemos hacer eso. En el primer caso, que es un tema de derechos humanos, el, el, el cambio climático va a afectar derechos tan importantes como el derecho a la vida, o está afectando a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la salud, al desarrollo, a la seguridad personal y a un nivel adecuado de vida. Pero no está afectando igual a todo el mundo. Principalmente afecta a esos grupos más vulnerados que dije, y es particularmente intenso para las personas pobres, mujeres, personas indígenas, y la combinación de ellos es terrible. Es decir, una mujer joven indígena es una situación particular. Esa niña venezolana es una niña que está siendo muy vulnerable a cualquier cambio que está ocurriendo y ya lo está haciendo. Pero necesitamos, como dijimos, respuestas al mayor nivel posible. Pero la realidad es otra y es tristemente otra. Este es un gráfico del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera medido en el observatorio que existe en Hawái, y vemos cómo aumenta continuamente. Les coloqué ahí las tres fechas de tres COP, o sea, tres reuniones cumbre de cambio climático desde la cumbre 1. Coloco la cumbre 15 porque tuvo una particularidad para los venezolanos importante. Esa es la cumbre Copenhague, en el cual un presidente venezolano se inauguró como gran líder global de ambiental sin que eso tuviera ningún efecto sobre eso. COP21 es la COP del Acuerdo de París. Como ustedes vean, desde que iniciaron las COP no hay ningún cambio en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, ni ningún cambio en ningún otro elemento que puedas presentarle. Pero junto a ello, vemos cómo los gigantes petroleros obtienen cada vez más ganancia año a año durante la propia crisis. Es decir, eso es un problema gravemente ético. A la vez, las Naciones Unidas dice en una noticia muy reciente que se están agotando los fondos para enfrentar el calentamiento global. El Fondo de Adaptación Global en este momento prácticamente no tiene fondos. Una eh, un trabajo académico recientemente publicado dice que las tendencias revelan nuevos récords históricos relacionados con el clima y patrones profundamente preocupantes de desastres relacionados con el clima. Al mismo tiempo, informamos de mínimos avances de la humanidad en la lucha contra el cambio climático. Es decir, no hay cambio. Ese mayor nivel posible no está existiendo. Y eso también necesitamos avances en ese nivel nacional. Y quiero decirle que Venezuela está en este momento, y eso lo saben la mayoría de todos ustedes, está en una emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria compleja nace de un conflicto político de largo plazo que genera daños en toda la nación. Y parte de ese tema es el absoluto, no sé cómo decirlo sin decir algo realmente fuerte,
darle ninguna prioridad al tema ambiental. Ahí lo que se está listando, y no tengo la idea de que ustedes lean todo eso, son todos los países de Sudamérica y los momentos en que generaron planes de adaptación al cambio climático. Para Venezuela es el único país de Sudamérica que no tiene, y hasta donde podemos saber, porque en Venezuela hay una, eh, eh, una ¿Opacidad? silencio político total. No sabemos si en algún momento va a ocurrir un plan de actuación al cambio climático. Mi opinión es que no. No lo podemos eliminar, tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, necesitamos urgentemente educar y educarnos para actuar frente al cambio climático. El problema ahí es que la educación por sí sola no puede solucionar los problemas del cambio climático, pero sin educación es imposible actuar frente a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, ¿es válida cualquier educación? Definitivamente no la que tenemos en este momento, ni en Venezuela, que no tenemos ninguna, ni otra que realmente haya otra de la que haya podido revisar el mundo. Necesitamos una educación que construya personas y comunidades resilientes con competencias para la acción climática sustentadas en la ciencia, que priorice a las personas más vulneradas, centrada en la solución de problemas, que esté dirigida a promover la transición hacia un futuro justo y sostenible, que le dé voz y protagonismo a las personas y promueva redes de interdependencia, cooperación y solidaridad. Para establecer eso, necesitamos tener cuáles son los problemas para un enfoque de problemas. Para el caso de Venezuela, y es muy típico para muchos países, se prevé que el cambio climático genere una disminución de la disponibilidad de agua, una disminución de la producción agropecuaria, un aumento del número e intensidad de eventos meteorológicos extremos, cambios en las dinámicas de ecosistemas y especies y un aumento del nivel del mar. Por lo tanto, necesitamos unas competencias para la acción climática en esos temas particularmente. Como dijo Javier, debemos hablar a las personas justo sobre esos casos, sobre uso responsable del agua, agricultura climáticamente inteligente, gestión de la biodiversidad y gestión costera, para hacerlo, además desde el punto de vista educativo, en una modalidad que vaya desde el aprender haciendo, desde el comprender la ciencia que nos necesitamos, aprender a participar y a comunicar y aprender a cooperar como un inicio de una ética nueva para eso. Ese puede ser un currículum escolar, pero tiene que estar colocado, contextualizado a cada caso, a cada localidad. Entonces tenemos que trabajarlo muy particularmente. En el caso de Venezuela, la educación en Venezuela, no la educación ambiental, está prácticamente desaparecida. En este momento la crisis educativa es la más grande que hemos tenido desde hace más de un 100 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es empezar a trabajar ya antes que el gobierno o cualquier gobierno reaccione. Ya las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en parte de estos temas. Aquí son nuestros aliados de la gente de la Fundación Tierra Viva, que están trabajando en un proyecto sobre gestión del agua en unas comunidades. Pero eso no es suficiente. Necesitamos hacer mucho más. Necesitamos sistematizar para poder replicar. Necesitamos crear redes de práctica. Necesitamos ser muchos más de los que estamos trabajando ahorita. Son muy pocos con respecto al tamaño. Necesitamos un entorno seguro y promotor, porque en este momento el Estado venezolano amenaza gravemente con cerrar el espacio cívico continuamente y lo está haciendo de manera lenta pero seguro. Necesitamos finalmente de su apoyo, del apoyo de todos ustedes. Necesitamos el apoyo de los que están aquí oyendo y de todas las demás personas. Necesitamos gente que nos apoye y apoye a las organizaciones en Venezuela que está aquí, en todas las maneras. Necesitamos financiamiento, pero también necesitamos que gente en otras partes replique nuestro trabajo, que en otras partes nos dé asesoría técnica, etcétera. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestras redes sociales de Clima 21. Gracias, Alejandro. En cuanto al tiempo, estuviste más que perfecto. Estabas preocupado porque te ibas a exceder, ¿no? Estuviste por debajo del tiempo. Dijiste cosas muy contundentes. Yo, como venezolano, me pone la piel de gallina las cosas que escuché. Este, Creo que tampoco tiene sentido resumirte me parece muy importante haber hablado no de vulnerables, sino de vulnerados, porque, claro,
y como así como pusiste la línea Palestina, estamos en Venezuela también, en general, ya donde simplemente las mayorías no es que son vulnerables, ya están vulnerados, ¿no? Sí, creo que fuiste muy asertivo en ese tipo de señalamiento. A mí me quedaría una pregunta para hacerte para después cuando se abra el panel, que es, tú hablas del empoderamiento climático, me parece que sería bueno que refuerces eso, pero eso vamos a dejarlo para el debate, te lo voy asomando ya, porque creo que tu ponencia tiene un valor por ese lado, pero que no fue, sino se quedó más en el problema que en la capacidad de solución que como propuesta por no se puede hacer. Bueno, no quiero enredarme yo más, ahora vamos